Bueno, ya estamos de vuelta. Muchas gracias por permanecer con nosotras y con nosotros. Hoy en el estudio tenemos aquí a Shaday Olvera desde la redacción y también a Eduardo Alanís del Frente Antigentrificación. Buenas tardes ya, 12:01. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Muy bien, Caro. Pues Cuéntanos, acá, Shaday. pues contentos de tener aquí a Eduardo, que nos acompaña del Frente Antigentrificación de la Ciudad de México, en el marco de que el día viernes se celebró la primer marcha antigentrificación, pero recalcar que es la primer marcha antigentrificación en la Ciudad de México. Ya había visto otras marchas antigentrificación en estados como Yucatán, me parece Monterrey, Oaxaca. Yucatán, Campeche, Oaxaca, sí. Ajá, de hecho va a haber un congreso en Oaxaca próximamente. Que la más reciente antes de la Ciudad de México me parece que había sido la de Oaxaca, ¿cierto? Y bueno, lo que vimos es que el día viernes hubo una concentración en el Parque México, en donde se reunieron distintas personas de distintas partes de la Ciudad de México y de la zona metropolitana. O sea, recalcar que no solamente había gente de las delegaciones, sino, por ejemplo, aquí vemos a una compañera, Mónica, que venía de Tlanepantla, y que justamente hablaba sobre, ella tocaba especialmente el tema del agua, que es uno de los recursos que termina siendo afectado por el desplazamiento de las personas que se van, las van desplazando hacia la periferia por el encarecimiento de la vivienda. Había de distintos colectivos, pero también organizaciones de vecinos que se organizaban precisamente para demandar o denunciar y exponer algunos casos como de desalojos, como falta de planeación dentro de la Ciudad de México sin tampoco tomar en cuenta sus opiniones, muchos jóvenes también exponiendo esta falta de acceso a la vivienda. Y bueno, aquí vemos el foro en donde también hubo un micrófono abierto en donde cada uno o distintas personas podían subir a exponer muchas de sus experiencias. Después de esta concentración, pues hubo una pequeña marcha que la verdad a mí me pareció que fue de una forma bastante orgánica, porque además no había como una ruta definida. Yo cuando llegué preguntaba si iba a haber como una marcha, no había como planeada una, y después pues hubo hubo la movilización en donde se recorrieron calles de la Roma, de la Condesa. Había también apoyo de gente que vivía, que se asomaban por los balcones también a apoyar la marcha. También, pues, en el fin de semana, pues también vimos como mucho rechazo por parte de medios de comunicación en donde exponían, muestras como de vidrios rotos, de algunos locales, ¿no? Pero sin tomar en cuenta esta parte de por qué fue la marcha, ¿no? Abrir ese espacio de reflexión, de visibilizar una reflexión que es bastante urgente, porque es lo que estamos viviendo no solamente en las partes más céntricas de la ciudad, sino ya también en la periferia, ¿no? Algunos testimonios, por ejemplo, encontré alguno de la colonia obrera que había vivido así que casi 40 años en la colonia obrera y que se había desplazado a las orillas de la ciudad precisamente por un aumento de la renta, ¿no? Entonces se tocó mucho el tema del desarraigo, ¿no? De forma como institucional y sistemática, para que de una desprotección total sin políticas públicas que puedan regular justamente el mercado inmobiliario, y también en un contexto bastante complejo desde la iniciativa privada, ¿no? Entonces, pues bueno, afortunadamente sirvió como un espacio también para hacer conexión y reflexión, y es así como pues también
logramos este enlace, ¿no? con Eduardo, ¿no? Okay. Pues Eduardo, muy bienvenido, muchas gracias por tomarnos pues esta charla también para explicar con nuestra audiencia. Hace un momento también precisamente nos preguntaban sobre esto. Para empezar, ¿podrías compartir con nuestra audiencia para que entendamos todas y todos qué es la gentrificación? Claro, buenas tardes. La gentrificación es este proceso de despojo, es decir, es una violencia institucional por parte de actores de mayor nivel adquisitivo. Eso sería como la definición. Y ahí nos sirve para entender que es, justo ahorita lo decía, son violencias estructurales, pero son actores tanto de locales como extranjeros de mayor nivel adquisitivo. Es decir, es una cuestión de desigualdad, una cuestión de acumulación de riqueza. Es una cuestión que hasta incluso se podría resumir que es provocada por el neoliberalismo, que es instrumentalización del Estado al servicio del capital. Lo que es, en otras palabras, que es se antepone la ganancia a la vida. Y aquí es en donde tú puedes comunicarte con muchas luchas de agua, muchas luchas de vivienda, de trabajo. Todo esto sucede porque se antepone la ganancia a la vida. Ahí lo conectas. Eduardo, en ese sentido, porque bueno, ahorita ya entraremos más a detalle de todo lo que se ha suscitado como en la conversación, en el debate también, pero ustedes como este frente antigentrificación en un comunicado también se han posicionado como antirracistas, antixenófobos, antifascistas, porque como lo entiendo, y ahorita a ver si nos puedes explicar, no se trata precisamente de una lucha entre naciones, sino una lucha de clases, ¿no? De desigualdad. Totalmente. Profundamente, eso no es una lucha contra otra nación. Por ejemplo, ustedes hacen un posicionamiento también importante en favor de las personas migrantes, ¿no? ¿Nos puedes explicar un poquito esto en general para comprender por qué sería una lucha de clases y no una lucha entre nacionalidades? Claro, o sea, es que va en este sentido, que es una lucha de estas personas que tienen en estos momentos para toda una generación imposibilidad de adquirir una vivienda, se ve como una utopía o incluso una renta, ¿no? Porque los niveles de alquiler están por encima de la inflación, pero un porcentaje significativo. Es decir, si tú hoy ganas 8,300 pesos, no te alcanza para rentar, porque una renta de las más baratas está en 10,000 pesos. Tenemos ese factor, y está el factor de las personas con mayor nivel adquisitivo, que ahí estamos involucrando desde el Estado, llámese gobierno tras gobierno, que no ha resuelto el problema, porque aquí sí hay que decir que tenemos un abandono de política de vivienda desde hace 50 años, que se dejó a una política inmobiliaria. Es decir, el Estado abandona la política de vivienda y deja a las inmobiliarias a la merced, a los ciudadanos a merced de las inmobiliarias. Y aquí las inmobiliarias es donde hacen de la suya, porque van a privilegiar siempre la ganancia. Y recordemos que las inmobiliarias tienen concesiones de agua. Entonces aquí es lo que menciona el compañero. Aquí es donde se comparten esas luchas, ¿no? Empiezan a encarecer servicios de agua, empiezan a construir megaproyectos como Mítica, en donde un solo edificio te consume todo el agua que consume toda esa comunidad, todo ese pueblo. Y entonces la gente, es lo que le llaman esta violencia silenciosa, en ese sentido, porque la gente se ve obligada a salir a abandonar sus lugares de origen. Porque otro debate que se decía ahí es que queremos vivir en zonas como la Roma de la Condesa. No es cierto, son zonas donde nosotros ya vivimos y somos expulsados tanto de manera silenciosa como puede ser de una manera ruidosa, como pueden ser los desalojos forzosos, que en mi caso es lo que yo viví, dos intentos de desalojo. Pues ese tipo de violencias son las que nosotros como frente estamos dándonos cuenta que están invisibilizadas, pero se queda toda la narrativa en la acción directa, ¿no? Y no se busca ir al fondo. Y por lo tanto, todas estas luchas, llámese de agua, vivienda, trabajo, no es la primera vez que vemos una acción directa en una marcha, ¿no? Entonces, habría que pensarse, y por eso nosotros iniciamos este comunicado, nuestro comunicado como frente, con esta frase del EZLN, que es: ustedes se preocupan por los vidrios rotos, nosotros por la rabia que los rompe. Porque no te fijes en, a lo mejor, esta forma de gestionar la rabia por el dolor que has vivido, sino qué es lo que está provocando. Vea al fondo, vea las causas. Y inclusive lo podrían ver hasta como un tema de ganar-ganar, porque es, si tú vas y resuelves los fondos, la raíz del problema, ya no va a haber ya no va a haber estas protestas, ya no se va a ver estas pintas, estos monumentos a esta capital privado que tanto les preocupan. ¿Por qué no se preocupan primero por las personas? Y eso resolvería el problema de estas acciones directas, ¿no? Claro.
no sé si... Bueno, a ver, vas. No, sí, o sea, para sumar a lo que dice nuestro compañero, que además deriva en otras problemáticas, la parte de la gentrificación, o sea, pérdida de territorio, ¿no? Por ejemplo, tenemos tenemos un área, ¿no?, de conservación en la Ciudad de México, pero además un área que a veces hemos visto que hay como desalojos incluso dentro de las áreas naturales protegidas o en la zona de conservación, pero que deriva precisamente de ese desalojo y de ese desplazamiento de estas zonas, ¿no? Entonces, no sé si tengas como alguna pregunta. Sí. Quisiera profundizar precisamente porque ayer, bueno, este fin de semana, creo que la cobertura mediática, y es lo que hablábamos hace un momento con nuestra audiencia, se sitúa en esto que dices, ¿no?, de la acción directa. No se dio difusión a todo esto que ahorita pues ustedes nos están mostrando, ¿no? Yo vi, por ejemplo, en ciertas fotografías también de la jornada y otros medios, y también medios independientes, y ustedes también como colectivo en Instagram y esto, de, por ejemplo, también personas adultas mayores, familias que estuvieron en parte de estos contingentes, ¿no? Sin embargo, la cobertura mediática se dio es que están contra el Starbucks, ¿no? Alguien quiere pensar en el Starbucks. Y no pensamos que sea como cosa menor, y me gustaría profundizar, no por el Starbucks en sí mismo, ¿no?, sino por algo que sí ha sido también cuestionado en la agresión a las personas extranjeras. Ustedes como frente han mencionado esto, ¿no?, que no se trata de una cuestión xenófoba, que no es una cuestión contra las personas, sino contra la estructura. Si ahorita pudiéramos aclarar como esta parte de que como frente no están tampoco apelando a una violencia directa contra las personas, y que se reconoce que el problema no es la persona extranjera que llega, sino el sistema que le permite beneficiarse. Y también por esto que mencionabas hace un momento sobre la violencia silenciosa y el despojo, ¿no?, que parece no indignar. O sea, ese es el punto sorprendente donde cambia toda el significado, pues, ¿no? Esto que decían, por ejemplo, de los desalojos violentos, estas medidas también que se hacen para desalojar a las personas en general, ¿no?, que hemos aquí también dado seguimiento. La especulación inmobiliaria también, ¿no?, que ocurre, esta cuestión de los recursos. O sea, ¿en qué momento comenzamos a pensar que realmente este sistema, tal como opera para desplazar esto, como decimos, ¿no? Ahorita entraremos a esa cuestión de la cuestión de la xenofobia, pero ¿cómo es que no indigna o no es causa de, por lo menos, pensar por qué estas estructuras, porque aparte lo que decían, ¿no? O sea, no es estar en la Roma o en la Condesa. El punto es que, bueno, tú nos explicarás, pero el fenómeno va como, no sé si sea la palabra, como desparramándose un poco, ¿no? Es decir, quienes antes habitaban estas colonias van yéndose hacia otras. Esas mismas se encarecen por esa misma cuestión, y entonces van hasta llegar ya, incluso en las zonas periféricas, los precios de las rentas aquí en la Ciudad de México, también en las zonas periféricas, cada vez son mayores. O sea, es una afectación completa, y no solo eso, ¿no? Los locales, por ejemplo, las personas que tenían un negocio en estas colonias, pues ya tampoco pueden tener esta fuente de ingreso, porque entonces ya son grandes empresas. A lo mejor antes precisamente era la fondita de Doña Lucy y ahora es el Starbucks, ¿no? O es el restaurante de autor, ¿no? No sé si nos pueden explicar esto para toda nuestra audiencia, que entendamos por qué, cómo es eso. Si podemos iniciar esto primero con lo de no es contra las personas y no es una cuestión de xenofobia, sino contra la estructura. Claro, o sea, justo desde el Frente Antigentrificación CDMX nos pronunciamos anticoloniales, antifascistas, antirracistas, porque sabemos que estas luchas, si no son antifascistas, anticolonialistas, no serán, ¿no? Está esta cuestión de la lucha de clases, que es la población popular que está teniendo con la lucha social contra estos megaproyectos, estas inmobiliarias, esta nula regulación o tibia regulación a plataformas digitales. Esto no es una cuestión de credenciales o de nacionalidades, es una cuestión de desigualdad. Y sí, como bien decías, esta cuestión de la gentrificación es algo que no nada más se circunscribe a la Roma y la Condesa, ¿no?, sino va desde las colonias aledañas, que pueden ser la Tabacalera, Santa María de la Ribera, San Rafael, Doctores del Valle, pero también a dónde va esa gente desplazada, ¿no? Yo vi el dato de que hay 30,000
personas desplazadas al año en la Ciudad de México. ¿A dónde van esas personas, no? O sea, también cabría preguntarnos, y creo que ahí es en donde se está yendo con esas preguntas adecuadas al fondo del asunto, que es una gestión de suelo, una gestión de ciudad, cómo se están desarrollando las ciudades, a dónde va esta gente. Esta gente se está yendo a Iztapalapa, se está yendo a Ciudad Neza, y lo que nos estamos dando cuenta es que la vivienda allá también se está encareciendo, porque entonces sucede esta cuestión de que no impide, hay mecanismos donde ya se está impidiendo a personas migrantes o a estas personas rentar en la zona centro de la Ciudad de México. Entonces estas personas se van a esos lugares en la periferia, y entonces se hace un caos porque no hay ordenación territorial, no hay una planeación de ciudad, los precios van subiendo. Y bueno, esta cuestión de la gentrificación tiene que ver, sí, con alza de servicios, pero también con el acceso a la procuración de justicia. Decía hace poquito la abogada Leslie, que es un poco influencer en redes sociales, que justamente se da este fenómeno en donde las fiscalías y las policías le hacen más caso a el blanquito, el que se ve que puede tener mayor consecuencia si no se le atiende. Y a las personas de Iztapalapa simplemente no se le pone tanta atención, y lo podemos ver con un fenómeno muy básico. Si ustedes se fijan en las noticias de medios hegemónicos, de repente yo me he fijado más de 3 veces que están: hola, estoy desde la colonia tabacalera y se reportó un bache. Si tú vas a Ecatepec y ves una avenida, hay peores baches y hay 3 baches ahí en la misma colonia. Entonces no se le está poniendo la misma atención. ¿Por qué? Porque esas personas valen menos, ¿no? Otra vez ahí viene la cuestión de desigualdad. Entonces es importantísimo que las personas vayan al fondo, a la raíz del problema, y no nos quedemos con estas acciones directas que van a seguir pasando si no se resuelve el fondo. Y el problema es que si hoy o ayer me pasó un desalojo a mí, mañana va a ser a ti, ¿no? Que esperemos que no lo sea, ¿no? O sea, porque nosotros estamos luchando justamente por un beneficio de todos, porque todos vivimos la ciudad, pero las ciudades solamente son posibles participando, organizando y con apoyo mutuo. Uh-huh. Si no tienes nada de eso, son lotes, lote tras lote tras lote. Una ciudad se forma con su comunidad. Entonces, lo que está haciendo la gentrificación también es destruir ese tejido social. Tú ya no conoces a tu vecino. Uh-huh. Cuando tienes un Airbnb, cada semana tienes un vecino nuevo que ni siquiera habla tu idioma, que no se preocupa porque él está ahí de paso. No se preocupa por formar estos vínculos, no le interesa que si pasa la basura o no, que si allí hay problemas del agua. Uh-huh. Se va perdiendo esa conexión territorial, uh-huh, esa organización. Y cuando eso pasa, quedamos todos más vulnerables, porque es más fácil que el Estado invisibilice a una persona que a una comunidad. En mi caso te puedo decir que los desalojos empezaron muchísimo antes de esto de las nómadas digitales, y si en mi caso no se llevaron a cabo esos 2 intentos de desalojo, fue justamente por la unión del barrio, porque el barrio se unió, vimos personas que teníamos la misma problemática, y bueno, ahí ya me adentraré un poquito en cómo sucedieron estos de los, si gustas y si hay tiempo, de cómo se dio en estos desalojos, ¿no? Y por qué se dan. Claro. Ahí me gustaría entrar, no sé si podamos también, a estas demandas que hacen ustedes como frente. La primera es que la vivienda en México no sea un negocio, ¿no? En esto, a ver si ahorita también podemos ahondar en esta parte, en que parece que poco se ve como un derecho. Esto que yo también veía en algunas pancartas, como en las casas o los departamentos vacíos, ¿no? Mientras, por ejemplo, hay personas que para sus trabajos hacen 3-4 horas, cuando menos, ¿no? En estas lluvias, por ejemplo, es que es un problema que también esto influye en la vida, pues, de las personas, ¿no? Dicen también ustedes que se priorice a los pueblos y habitantes originarios, independientemente de ingresos o situación étnica o racial, por encima de intereses económicos, sin desatender a poblaciones migrantes, refugiadas, personas deportadas y retornadas. Esto que precisamente hablábamos hace un momento, ¿no? No se trata de una cuestión xenófoba ni un tema de nacionalidades. Que sea obligatorio consultar a los habitantes de la localidad antes de iniciar cualquier proyecto o programa, incluyendo los que se venden al público como proyectos en beneficios de la comunidad. También que se deje de considerar a la vivienda como propiedad cuando existen otros modelos. El derecho a la vivienda no debería limitarse a obtener un crédito privado o del Infonavit. Esto debería ser solo una opción más. También piden la creación de una ley inquilinaria para la Ciudad de México en la que se especifiquen los derechos de los arrendatarios y las obligaciones de los arrendadores, que se establezcan límites en el precio del alquiler, así como el registro de los contratos de arrendamiento. De podemos ahondar un poquito en la ley inquilinaria, ¿de qué va?
Sí, esta demanda? por supuesto, estas son ahorita propuestas, digamos, como un poco en lo ambiguo. Se podría ir como diseñando, ¿no? Y por supuesto, con la participación de la gente que lo sufre, ¿no? Esto es algo que señalamos dos y que viene en el punto 2, que es, bueno, en la demanda 2, que es que se haga partícipe a quienes padecemos estas violencias estructurales, porque estas son las violencias que verdaderamente se tenía que poner el foco. Y por supuesto que el sistema, la cuestión de la vivienda es un sistema multifactorial y es un sistema complejo, porque no es lo mismo la situación de la vivienda en Ciudad de México que en Oaxaca o incluso que en Xochimilco a que la Condesa, ¿no? Pero que se haga partícipes, porque hoy vemos que no lo están haciendo y nos podemos citar de la vivienda a la cuestión laboral. Por ejemplo, ahorita se está llevando a cabo el último foro de la jornada laboral en Cancún. Y han sido como 5 foros y solamente se ha tomado en cuenta empresarios y sindicatos charros. Y la clase trabajadora, ¿dónde está? Y vemos al unísono una sola demanda, que es la jornada laboral gradual, como un ejemplo, ¿no? Entonces, la creación de la ley inclinaria implica que hoy el arrendatario es, el arrendador es el que tiene un privilegio y hay una desigualdad, porque ellos ni siquiera tienen Hoy ni siquiera está regulado eso. Ellos pueden hacerlo de manera irregular, ¿no? No presentar factura ni nada de esto. Y entonces ahí es en donde se da el abuso. Porque hay infinidad de... Hace unos años, en la red social Twitter, esta red de odio, que ahora se llama X, se preguntó que cuáles eran las razones más absurdas por las que no les daban acceso a una renta de vivienda. Pues me creerás que esto incluso lo atraviesa el género. A las mujeres les piden requisitos de los más inverosímiles, de si estás casada, pero pásame a tu pareja, o sea, no negocio contigo. Lo atraviesa también lo LGBT. Las personas que incluso buscan compra o renta, ya está el contrato, de repente sale a la luz que son personas pues, LGBT, de la diversidad, y se les niega. Sí. Por alguna razón se les niega, y ahí es en donde nos damos cuenta que no viene de la nada y no es genuino que haya ciudades en donde las personas de repente digan, pero pues no, es que yo nunca he visto una persona LGBT, esas no existen, han de estar en sus casas, adentro, no sé. No es genuino, es una planeación y forma parte incluso de este sentido común, que el sentido común pues no existe, es la ideología del sistema, que es, pues a lo mejor piensan que son peligrosos los LGBT o que son raros, que son... Aquí entra incluso la religión, ¿no? Que es que pueden ser abominaciones, bueno, ya son cuestiones que debieron haber quedado hace 30 años, pero que hoy las sigo escuchando. Entonces, ahí hay un abuso, ya hay una desigualdad, la gente no puede estar rentando, no podemos, y pues digo, a lo mejor van a decir, bueno, esta persona, ¿por qué lo dice? Yo me asumo heterosexual blanco, ¿no? Pero hay personas de la diversidad, hay personas de pueblos originarios que uno no ve en ciertas ciudades. Hoy las mismas poblaciones otomís, de por ejemplo en la Juárez, se les estuvo corriendo de estas maneras ilegales para que no pudieran rentar estas viviendas que estaban en el limbo legal, que de repente pues muere el dueño, llega un tercero diciendo que es el heredero, que nadie lo reconoce, está coludido con el registro de la propiedad, con la Procuraduría Ambiental, y de un día para otro le cambian la propiedad cuando este proceso toma meses. Entonces, todas esas cositas raras, y de repente pues la población otomí pues empieza a presionar y ellos dicen, yo no quiero vivir de a gratis, yo le estaba pagando la renta a una persona que pues dejó de venir y quiero regularizar, quiero saber a quién es al que ahora le tengo que pagar la renta. Bueno, llega este nuevo propietario que dice, ya no los quiero aquí. ¿Y qué pasa? Porque este es un modus operandi, ahí está el cártel inmobiliario y su modus operandi, ¿no? O sea, yo más que a estas personas que hacen acciones directas, yo le tendría miedo a estas personas de cuello blanco que vienen con sus trajes, que son los que acaparan el mercado, acaparan el suelo, imponen precios de vivienda y expulsan a las poblaciones. Estas personas de repente de un día para otro, bueno, en cuestión de meses, y lo vimos, por ejemplo, te puedo citar antes de la pandemia, el caso de Luis Moya, ahí al principio de la Alameda, este edificio que tenía un café muy recordado por todos, en donde les fueron metiendo personas que hacían ruido, sí, en la hacían noche, de ¿no? todos los ruidos para hacer insoportable de, que vivieran ahí. Claro, una estrategia sutil de correrlos, ¿no? Y lo lograron. Y lograron que toda la población que vivía en esa unidad se fuera, y hoy la unidad creo que todavía no la abren, pero
Ese es el modus operandi que estamos viendo, que te acabo de decir, en la Juárez, y perdón que divague tanto, pero en la Juárez, en la del Valle, como en la Condesa, en la Roma, que es de un día para otro o de meses para otros, un edificio que era de vivienda popular, ya se convirtió en Airbnb, y vemos población pues que no es permanente y que va a romper el tejido social, que no le preocupa estar ahí porque no habla el idioma y no le interesa aprender el idioma. Pero otra vez, o sea, si nos vamos al fondo, ¿quién permitió esa llegada? Son inmobiliarias o tibias o nulo regulación a plataformas digitales de alquiler. Y si me regreso a inmobiliarias, cuidado, porque hay inmobiliarias sionistas que controlan gran parte de la Ciudad de México, y también tenemos documentados casos en Puebla, en donde, cuidado, porque por eso les digo que si esto no se resuelve de raíz, las próximas víctimas pueden ser ustedes. Estas inmobiliarias están vendiendo unidades habitacionales con daño estructural. ¿Y saben qué es lo que dicen cuando se les denuncia? Pues denúnciame, no me va a pasar nada. Lo dicen con la mano en la cintura, que han comprado inspectores de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. O sea, estas personas violan hasta derechos laborales de las personas que han estado trabajando ahí, lo tenemos documentado, de personas que van construyendo o remodelando las viviendas, de repente tienen accidentes laborales, y como no tienen seguridad social, pues a lo mejor, pues de 20, a lo mejor uno quiere obtener justicia, y estas personas con la mano en la cintura dicen, pues inténtalo, yo ya compré al inspector. Y aquí vemos otra vez es lo que estoy reflejando, que hay un Estado débil a merced del capital privado, claro, el capital económico, porque esa Secretaría de Trabajo y Previsión Social no tiene dientes ni suficientes inspectores, ni los modelos adecuados para gestionar estas cosas y que no se cumpla. O sea, y aquí vemos donde la impunidad es una invitación a que lo sigan haciendo. Estas inmobiliarias también violan derechos de construcción, violan los niveles de pisos. Lo acabamos de ver en esta University Tower que está en Insurgentes y Reforma, ahí en La Juárez. Es un edificio enorme que se demolió como 2 propiedades, y cuando se les pregunta si pidieron permisos, el permiso se pidió como 4 años o 3 años después de que se inició la construcción, cuando debió hacerse en ese momento. Y ahí está involucrada la alcaldesa Sandra Cuevas. Entonces, cuando nos preguntamos por qué una alcaldesa tiene tanto dinero y empieza a abrir una galería de arte, no normalicemos eso. Esas son violencias, y ahí hubo expulsión de gente. Y hay un colectivo incluso en La Juárez, porque no es el único edificio que ha vivido esa violencia, en donde a través de esas violaciones a estos, se supone que deberían de cumplir a todas estas adecuaciones, ellos con poder se lo pasan. Claro. Entonces, yo le tengo miedo a esos inmobiliarios más que a la gente que en su digna rabia vivió esas violencias y de alguna manera lo está manifestando, ¿no? Pero si tú resuelves ese problema de fondo, estas personas van a dejar de accionar así, ¿no? Les preocupan las paredes. Mejor preocúpense por las personas que están sufriendo estas violencias y están siendo excluidas de la ciudad, ¿no? Que la ciudad es un derecho. Claro, o eso, ¿no? O sea, posibles víctimas mortales de estas construcciones irregulares, que también aquí hemos hablado, pues esta parte de los cárteles, ¿no? Que son al final también consecuencias de vidas. Me gustaría, no sé si también nos puedes dar un panorama de lo que ocurre en materia nacional. Un poco antes, al inicio de la entrevista, estábamos más o menos ahí platicando. Si nos puedes mostrar un panorama, porque sabemos, bueno, así iniciaron también, ¿no? Que en la ciudad es la primera, pero en Oaxaca, bueno, ahorita mencionaste también Puebla. ¿Cómo es el panorama nacional en este fenómeno? Si le puedes compartir a nuestra audiencia. Claro. Es que justamente todo empieza por el neoliberalismo, ¿no? Esa es la cuestión, en donde los capitales privados ven atractivo el suelo, y ahí empiezan los problemas, porque entonces, y repito, a estos a los que hay que tenerles miedo. Vemos situaciones de despojo, de engaños, que así es como se hacen de estas propiedades. Por ejemplo, está el asunto de que, de hecho, no sé si ustedes lo trataron, que está esta propiedad que se llama el Ejido El Bajío, me parece que es en Coahuila, en donde llegó gente de Balleres, de la familia Balleres, a través de engaños, pidiéndoles que si les dejaban hacer pruebas ahí para a ver si había como recursos, ¿no? Y sí, encontraron oro, y a partir de ahí pues vino la debacle de esta situación, porque hay testimonios de que esta familia se unió hasta el crimen organizado para secuestrar a las familias, para sacarlas y saquear el oro. Estas personas tuvieron que incluso organizarse, ir a Londres, que eran sus juntas de información de cómo iba el saqueo, pues. Los evidenciaron a los inversores mexicanos en esa junta de Londres, y
tenemos el caso de que ya se dictó una resolución, porque el juez que logró dictar esta resolución, de alguna u otra forma lo sacaron también, ya no puede ejercer su carrera. ¿Por qué será, no? Ahí hay poderes ejerciendo censura. Bueno, el caso es que se obtuvo la resolución de que esta familia, Balleres, le tiene que devolver todo lo que saqueó durante, creo que fueron 15 años de oro a esta familia. Y esta familia dice, bueno, nosotros no queremos ese oro, o sea, y literal se quedaron ahí las cuestiones ya abandonadas, la mina, pero, pues digo, la resolución no se cumple, se quedó ahí el oro. Estas personas no pagan la resolución, sí está la resolución, pero a ver, hazlos pagar, ¿no? Porque ahí entra otra lucha, a ver, hazlos pagar. Y así te puedo decir, o sea, la cuestión triqui en Oaxaca es igual con el despojo, pero ahí usan otra estrategia de contrainsurgencia, que es dividir a los pueblos para que llegue fácil el sector inmobiliario, ¿no? Está esta situación de años, en donde están las organizaciones Multi, Ubisort, ¿no? Que son organizaciones triquis, pero que fueron divididas por el Estado, en ese tiempo el PRI, pero hoy lamentablemente Morena, que sigue habiendo impunidad. Y entonces hay atentados supuestamente entre estas dos organizaciones, o tres, y de repente hay invitaciones del Estado, vengan, súbanse, yo soy el que voy a pacificar esta cuestión. Se van a subir a la mesa de diálogo y un día antes hay un atentado otra vez, muertos, personas que vendían mercancías en un mercado de Oaxaca, del centro, y entonces, pues, ¿qué pasa? Se bajan de la mesa. Entonces, hay una cuestión ahí en los estados de contrainsurgencia contra organizaciones, porque en Río Suelto, pues, ganancia de pescadores, ¿no? Uh-huh. El Estado es el que está ganando porque el Estado está a merced de los privados. Y aquí sí quiero mencionar una cuestión, que es lo que estamos viendo, o sea, más allá de declaraciones, si uno ve con quién se reunió la presidenta, incluso antes de tomar posesión, yo preguntaría con quién fue. Pues fue con BlackRock, este enorme conglomerado que incluso, o sea, porque este problema no es de la Roma, no es de la Condesa, no es de la Ciudad de México, es mundial, ¿no? Responde a intereses privados que, o un segundo punto te puedo decir, mientras estaba la CENTE también en su lucha, la presidenta se reunió con Carlos Slim, ¿no? Que de hecho antier acaba de sacar también una foto con varios empresarios mostrando su apoyo, lamentablemente a quienes, ¿no? Al capital privado y económico. Y bueno, yo pregunto, ¿y la población dónde quedamos, no? O sea, estamos quedando a merced de ese cártel inmobiliario, de esas violencias estructurales y sistemáticas que vivimos, que eso es lo que se tiene que vivir. Vino en este ejercicio de escucha en la Colonia Condesa, en el Foro Gaza, esta persona que se ha vuelto un poco mediática, pero yo digo que no lo suficiente, que se llama Rufina Galindo. La señora vivía en el Zapata 68, en el centro histórico, y la señora tenía 66 años de vivir ahí, pagando renta. 66 años, es una vida, hay gente que ni siquiera vive eso. Y de un día para otro, al tercer intento de desalojo, porque la pobre señora tuvo 3 intentos, al tercero la lograron sacar. Eso fue hace como 2 años. Ahí estuvimos coberturando y lo vimos y somos conscientes de que pocos medios pusieron los focos ahí, ¿no? Pero sí ponen los focos en la rabia que después, que yo la considero digna, ¿no? Esa rabia. Pero otra vez hay que preguntarnos, ahí están los focos, ahí está la violencia que está sacando estas personas adultas mayores. ¿Qué políticas públicas, tanto locales, tanto de congresos locales y también de gobierno federal, se tienen que hacer para apostarle a que estos modelos de vivienda no nada más se vea como una propiedad, ¿no? No nada más se trata de darle de ver si puedo o no tener un crédito del Infonavit, ¿no? Y aquí lo tenemos en nuestras demandas, que es demandas literal al INVI, a la CEDUBI, para que también se vaya creando un nuevo paradigma de vivienda que ya incluye incluso experiencias de hasta otros lugares del mundo, de América, de Ecuador, de Barcelona, en donde ya se hacen cooperativas de vivienda, sistemas de arrendamiento público. Tenemos que ir cambiando ese paradigma de que son posibles, son viables. No nada más ver la vivienda como una cuestión de propiedad, porque si seguimos en este sentido, va a haber casas sin personas y personas sin casas, como ocurre hoy. No sé si yo quiero preguntar otra cosa, pero Shadai nos preguntaba, no sé si quieres preguntar algo antes. No, la verdad es que como resaltar lo que está diciendo Eduardo, hay una violencia institucional, hay un racismo institucional, no se trata igual al que viene con el capital a la persona, a la gente de la comunidad, ¿no? Entonces, justamente rescatar esa parte que me parece
muy importante y que hay una falta como de vigilancia, ¿no? Porque muchas de las cuestiones que son como ataques, microataques para derivar en el desalojo, hay algunas que ya están como marcadas incluso en leyes de convivencia ciudadana y que no se terminan cumpliendo, ¿no? Y simplemente depende quién les esté ejerciendo, es que se realiza una acción para detenerlas, ¿no? Bueno, y mucha impunidad, o sea, aquí hemos hablado, por ejemplo, el caso de la colonia Aviación Civil, en donde pues los vecinos denuncian justo esas inundaciones, pero las inundaciones venían precisamente derivadas o que se habían exaltado precisamente con el cártel inmobiliario, ¿no? En fin, ¿no? Como resaltar esta parte que me parece muy importante, una violencia institucionalizada, pero además bien focalizada a cierto grupo. Bueno, a mí me gustaría preguntar ya por último, ya nos alargamos un poquito, pero se me hace como muy importante, sobre todo para que todas y todos podamos como comprender de qué va esta discusión, ¿no? Y un poco con lo que iniciábamos hace un momento de la cuestión no es entre las personas, sino una lucha de clases. En esta perspectiva que también tú mencionabas hace unos momentos sobre las medidas que ha tomado el gobierno federal, y ahí te preguntaría si tú ves un cambio en esta perspectiva. O sea, sé que, bueno, ya puedo ver que seguramente no es suficiente, pues, ¿no? Y sobre todo por esto que has mencionado de las reuniones con empresarios, con empresas como BlackRock, que de hecho también, pues en el último informe de Francesca Albanese fue una de las empresas mencionadas en en quienes se benefician del genocidio, ¿no? En materia internacional. Pero quiero preguntarte sobre la perspectiva, pues, o sea, sí existe una perspectiva hacia donde se encaminan los gobiernos de izquierda, como se puede asumir el gobierno federal y de la Ciudad de México con Clara Brugada, o sea, de pensar la vivienda como un derecho. O sea, supongo que hay mucho, bueno, no supongo, estoy segura que hay mucho que hacer por eso, pero si hay esta perspectiva y cómo como ciudadanas, como ciudadanos podemos entender que no es que se está como pidiendo algo que sea exagerado, porque el propio discurso nos ha hecho pensar. Yo de verdad ayer creo, estaba viendo así en Twitter, creo que de Chumel Torres y de pronto un señor, la neta, o sea, un video que decía, ponía fotos, no, videos, ¿no? Como de, es que ve esta palabra, por ejemplo, de los resentidos, ¿no? Pero es que, pues, si quieren vivir ahí, nada más que trabajen más. O sea, ignorando las condiciones aparte de explotación laboral, de falta de derechos, en fin, bueno, no quería mencionarlo. Sí. No, pero porque tienen audiencia, porque tienen una audiencia que les escucha y que dicen, claro, pues es que estos chavos que están, ¿no? Porque aparte las imágenes que mediáticamente, pues, la mayoría, pues, eran jóvenes, ¿no? Que están, manifestándose, pues, es porque, pues, quieren casas gratis en la Roma. O sea, esa es como la narrativa. Bueno, con todo esto para que, Eduardo, por favor, nos puedas tú, digamos, como compartir esta perspectiva de por qué se trata de un tema de derechos, por qué la cuestión es un tema también de lucha de clases, y se trata también de una cuestión sobre el capital, no solamente que nos atañe, digamos, como ciudadanas, ciudadanos de la Ciudad de México, no solamente como mexicanas, mexicanos, sino en general como seres humanos, que tenemos derecho, pues, ¿no? Y que entonces hay que con esto que iniciamos, ¿no? Con la cuestión antirracista, anticolonialista también, o sea, cómo se liga todo esto, entender como el fondo, pues. Sí, es que realmente la cuestión del capital lo toca todo. Ahorita mencionabas justamente cómo era la narrativa de los medios y ahí es donde uno se pregunta, bueno, es que estas personas o estas organizaciones o estos medios más bien están publicando las cosas en función de qué es lo que da más likes, qué es lo que da más visitas y por qué. Pues porque la empresa tiene que ser rentable. Ahí es en donde está tocando esa parte. Y sí vemos tristemente que medios como La Jornada empiezan su nota con esta acción directa y no con las demandas de la población. Que ahí estaba la persona que acabo de hablar, Rufina Galindo, ahí estaba, dio su sentir, pensar, ¿no? Y entonces se invisibiliza esa violencia que toca el Estado. En cuestión de lo que me preguntabas de Clara Brugada, sí, lamentablemente yo veo que no se están yendo al fondo, porque es que esto si esto es una cuestión de desigualdad,
tiene que verse a un impuesto a la riqueza, que obviamente yo sé que eso a lo mejor no le tocaría a ella, pero no se está viendo esa línea. Al contrario, ¿no? Si uno se va a lo federal, a lo macro, es pues con quién te estás reuniendo, a quién estás privilegiando. Y ahí hay o sea, ¿por qué si se le llama cártel inmobiliario, por qué no se toman consecuencias que vayan más allá? Los Blue Group, que es un fondo de inversión extranjero de Nueva York, puntualmente, está metido en esta cuestión de Airbnb y tienen tantas viviendas en alquiler que ellos tienen ese poder para sentar un precio. Entonces ese precio que vemos elevado tampoco es genuino. Es estas personas que tienen tantas viviendas que yo tengo el poder para poner ese precio. Y ahí es en donde preguntamos por qué no se está yendo contra estas personas, ¿no? Y lo que vimos el viernes fue que este problema, hay un problema grave. Nosotros no esperábamos tanta gente porque el Frente tiene menos de 2 semanas de haberse reunido. Por supuesto que somos personas de a lo mejor ya de otras organizaciones, personas que no estaban en la lucha, pero sí viven puntualmente esta problemática de gentrificación. Y nosotros por eso apelamos a un ejercicio de escucha activa. Y agradecemos y nos sentimos como abrazados porque nos damos cuenta que no estamos solos en estas violencias que hemos estado viviendo, ¿no? Llegaron muchas personas que incluso sabemos que no suelen venir porque también está este desgaste de la lucha en la lucha social, que ya luego unas personas no intervienen con otras porque salen peleadas. Sabemos que hay personas que no suelen venir a otros ejercicios que no sean los suyos, que vinieron al nuestro porque lo encontraron, pienso yo, como un ejercicio genuino. Entonces, ahí están los videos. Nosotros tenemos muchos videos de los sentipensares de las personas. Pongámosle atención con eso porque hay un problema grave ahí y lo hicimos en día hábil. Uh-huh. Si lo hemos hecho en sábado, esto hubiera sido yo creo que el doble, ¿no? Allá hay una violencia de la gente que está siendo expulsada, está siendo transada, vive muchas violencias, vive un daño psicológico, ¿no? Yo te podría decir ahí a título personal que cuando te intentas desalojar se rompe un proyecto de vida. Empiezas en ese primer momento a culparte de que yo tengo la culpa, no soy capaz, ¿por qué me pasó esto a mí? Y conforme va pasando la lucha te vas dando cuenta que no es tu culpa, es un problema del Estado, de ausencia de Estado, y es un problema estructural, no individual. Ok, Eduardo, pues no sé si quieran agregar algo más para cerrar, donde también las personas podemos informarnos de este frente, Eduardo. Claro, sí, el frente y todos los comunicados oficiales lo pueden encontrar justamente en nuestro perfil de Instagram, que se llama frenteantigentrificación.mx. Ahí pueden leer nuestro comunicado que les sugerimos y les pedimos, les hacemos una atenta invitación a que lo lean, a que se adentren en las problemáticas, porque todas estas cuestiones de narrativas que se intentan imponer es que quieren vivir ahí, es que quieren vivir gratis. Son narrativas que uno no se da cuenta que está imponiendo el sistema o está imponiendo. No son genuinas estas narrativas. Y si la gente no se adentra en estas problemáticas, se va a quedar ahí en la punta. Y el problema después, cuando la gente se queja de que hay marchas que no las dejan llegar a su centro de explotación, su trabajo, es por esto, porque no se están resolviendo las causas de fondo, ¿no? Uh-huh. Y aquí, y como lo repito, les está faltando el agua, pues que también está interviniendo el sector inmobiliario, el sector privado, que ya está muchas veces coludido con el sector político, para que estos temas se resuelvan. El tema que me digan, el tema social, vivienda, agua, electricidad, que por cierto no está como un derecho, pero hoy debiera de ser, y lo vimos en pandemia, como las medicinas que se guardan en el refrigerador, el oxímetro, ¿no? Los tanques de oxígeno. Si tú no tienes electricidad hoy, no te puedes informar por internet, ¿no? Ya es una desventaja. Esto debiera ser un derecho humano. Y hay actores que no lo permiten porque pues la luz está llegando muy cara. Pero cada problema tiene su origen en el neoliberalismo que provoca desigualdad y anteponer la ganancia a la vida. Eso lo explica muy bien y puede ser un muy buen principio para que profundicen en ello. Ok, perfecto. Pues Shaddai. No, pues agradecer la asistencia de Eduardo, la verdad, y justamente que reflexionemos lo que nos está contando Eduardo. Seguramente muchos tienen muchas otras experiencias y ver más allá de lo que tratan de dar o de dirigir la comunicación, ¿no? Sino realmente el fondo del asunto, una reflexión de
una política sistemática de organización de cómo se van organizando las ciudades y qué tipo de gente quieren en las ciudades, ¿no? Entonces, y una cosita más rápido. Sí. No es porque yo veo que mucha gente se desvía en esta cuestión que tuerce totalmente la narrativa. Salgamos de este discurso de la partidocracia mexicana. No es una cuestión de chairos fifís. No, toda la lucha, de repente vemos esta narrativa de que a toda la lucha social se le dice facho. De repente vemos a Ayotzinapa, los padres ya son fachos, a la gente ya es facha. Ya no tardan en decirnos a nosotros fachos. Señores, la lucha de Morena vino acompañada de todas estas luchas, no las dejemos sola porque ahí llegaron todos, que no se les olvide que también por ahí llegaron, nada más. Ok, perfecto. Pues Eduardo, te agradecemos muchísimo, Shaddai también te agradecemos muchísimo. Recuerda que si quieres ver más contenido como este, sintoniza de lunes a viernes la noticiera a las 11 de la mañana por Chamuco Media.